Excelentísimo Monseñor Antonio Prieto, reverendos padres, queridos religiosos, amigos y, cómo no, nuestras queridas familias. Sed todos bienvenidos a la primera conferencia que organizamos desde Altum, llamada Into Life. ¿El principio de la vida es el fin de la humanidad? A la gran mayoría de vosotros os conozco. Y no solo os conozco, sino que os aprecio. Y si estáis aquí, es porque sois gente especial para Altum. Para los que no me conozcáis tanto, me presento muy brevemente. Soy Borja Barragán, y hace 7 años, después de muchos litros de café, unas cuantas noches de insomnio y siempre con el apoyo incondicional de mi mujer Carolina, eché a andar una compañía llamada Altum Faithful Investing. Hoy tengo el privilegio de liderar al mejor equipo de inversiones ligadas a la fe del mundo. Los que me conocéis sabéis que no se me dan bien las conversaciones superfluas, como hablar del tiempo o del último disco de Taylor Swift, aunque para lo que yo y los trogloditas siempre tengo tiempo. Soy más de conversaciones profundas, desde el principio, tanto con conocidos como con desconocidos. Y para ser coherente con mi personalidad, déjame que te haga una pregunta. ¿Qué es para ti el amor? Si tuvieras que explicarle a un desconocido qué sientes por tu mujer, por tu marido, por tus padres, por tus parroquianos, por tu iglesia, por tu comunidad, por tu familia, ¿qué responderías? En Altum, claramente no nos dedicamos al amor. De hecho, nos dedicamos a algo mucho más banal, a las finanzas y a las inversiones, que incluso si las combinamos con una ética cristiana, no deja de ser algo relativamente alejado de lo espiritual y, por tanto, en poco comparable a las palabras que cada uno de nosotros diría sobre el amor que siente sobre su mujer o sus hijos. Dicho esto, os tenemos que decir que sí somos conscientes de lo importante que es el amor y la batalla que queremos dar para que el hombre no se olvide de qué es el amor. El amor es generativo. Una de las consecuencias del amor es que es capaz de generar vida, y es justo lo que buscamos desde Altum, generar una cultura de la vida. Independientemente de quién seas, de cuántos ahorros tengas, de lo mal o bien que esté la sociedad o de cuál sea tu credo. Hoy, en una cultura en la que la vida está cada vez más en entredicho, hemos querido traer a 3 mujeres para que den su testimonio de vida. Veréis que son testimonios breves, concisos, de 18 minutos cada uno, muy distintos entre sí, pero que convergen en un mismo punto: que toda nueva vida tiene derecho a ser vivida. La primera en hablar será Mónica López Barahona. Mónica es una destacada científica con un profundo conocimiento en bioética y el inicio de la vida. Ella nos mostrará desde el rigor científico algo que parece obvio, pero que nuestra sociedad olvida con frecuencia. La vida comienza desde el primer instante. Su testimonio es una invitación a valorar la vida en todas sus etapas, especialmente en sus momentos más vulnerables. En un mundo donde se nos pide dudar incluso de lo que la ciencia confirma, escuchar a Mónica es un faro de claridad. A continuación, escucharemos a Leire Navaridas, quien compartirá una experiencia profundamente humana. Su testimonio nos hablará del valor de la vida desde una perspectiva íntima, de esos momentos en los que las decisiones que tomamos pueden marcar no solo nuestro destino, sino también el de los otros. Leire nos recordará que el amor, incluso cuando se enfrenta a grandes dificultades, tiene la capacidad de transformar vidas y ofrecer nuevas oportunidades donde antes solo parecía haber obstáculos. Finalmente nos acompañará Sister Cristina, de la congregación Sisters of Life. Para quienes no las conozcáis, las Sisters son una comunidad religiosa dedicada a proteger, defender y celebrar la santidad de la vida humana. El testimonio de Sister Cristina es una muestra de cómo el amor vocacional se traduce en acciones concretas. Acompañar a madres en situaciones difíciles, cuidar de los más pequeños y defender la vida como un regalo de Dios. Su labor no es solo un ejemplo de servicio, sino una prueba de que el amor auténtico es capaz de iluminar aquellas circunstancias, incluso las más oscuras. Estas 3 mujeres, desde la ciencia, desde la experiencia personal y la vocación religiosa, nos ofrecen una visión completa del amor generativo. Un amor que defiende la vida, la protege y la celebra en todas sus formas. Confío en que los testimonios que hoy escucharemos nos inspiren profundamente, nos impulsen a reflexionar con valentía y, sobre todo,
nos animen a redescubrir el verdadero sentido del amor. Ese amor que no es una emoción pasajera, sino que es entrega total, es compromiso y es fecundidad. Porque cada vida, por pequeña, frágil o incluso inesperada que sea, merece ser acogida, protegida y celebrada con amor. Os pido, por favor, un fuerte aplauso para nuestros tres ponentes. Buenas tardes y muchísimas gracias a Altum por organizar algo tan necesario y a la vez tan bonito, y gracias a todos ustedes por haber acudido a la llamada. Me corresponde a mí hablar desde la ciencia del milagro de la vida y bueno, pues les invito a que disfruten, tanto como yo lo hago, este primer momento de la concepción. Vamos a Duc in altum, a bogar mar adentro en el mar de la vida, de la mano del dato que la ciencia nos ofrece. Empezamos con la imagen del profesor Lejeune, porque hablo desde la Cátedra Internacional de Bioética de Jérôme Lejeune, que fue un científico, médico y un insigne defensor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Vamos a seguir este esquema. Primero vamos a hablar del estatuto biológico del embrión humano, después vamos a hablar un poquito del desarrollo embrionario y vamos a terminar con algunos hitos del desarrollo prenatal. Pues entramos ya en el estatuto biológico del embrión humano. Todos sabemos que en la reproducción humana tenemos dos actores, el varón y la mujer, y a nivel celular, la célula de la mujer, los óvulos, y la célula del varón, los espermatozoides. Cada uno con la mitad de la dotación genética que tiene la especie humana, cada uno con 23 cromosomas. Un ejemplo y una constatación desde el nivel celular de la complementariedad hoy tan cuestionada de varón y mujer. El óvulo muere a los pocos días si no es fecundado por el espermatozoide y el espermatozoide muere a los pocos días si no fecunda el óvulo. El destino de las células es encontrarse y eventualmente llegar a fecundar el espermatozoide al óvulo y generar una nueva realidad biológica que se llama cigoto o que se llama embrión unicelular. En el embrión unicelular ya la genética clásica nos dice que estará contenido el genoma completo de la especie humana, que se reparten 46 cromosomas, 23 de la mujer y 23 del varón. Y en este ser unicelular, en este cigoto, embrión unicelular, está contenido al modo en que puede estarlo los 120 tipos de tejidos, los 250 tipos celulares que configuran al individuo de la especie humana. Y en este evento, que conocemos como fecundación, uno de los eventos más apasionantes de la historia de la vida, surge lo que se llama la recombinación genética. El espermatozoide vierte el contenido genético sobre el óvulo y se recombina ese material genético de manera que en cada individuo se constituye una nueva identidad genética que no ha existido nunca, que no va a existir, que es irrepetible, excepto en el caso de los gemelos monocigotos, que tienen la misma dotación genética. Bueno, pues vamos a ver cuál es la demostración desde la ciencia de que la vida empieza en el momento de la concepción. Y créanme que es muchísimo más fácil demostrar esto que demostrar que 2 y 2 son 4. Primer dato, ¿qué dice la biología celular? ¿Y qué dice el diccionario médico respecto a qué es una célula? Pues dice lo que ven en la imagen. La célula es la estructura básica y la unidad funcional de las personas y de todos los seres vivos. Osado el diccionario médico, como suelen ser osados muchos médicos, al introducir un concepto filosófico, la unidad básica y funcional de las personas y de todos los seres vivos. Podemos todavía resumir más esta definición como célula, unidad de vida, y vamos a ver qué dice la genética molecular. Sabemos, después de la secuenciación del genoma humano, que en la especie humana, y solo en la especie humana, hay unas secuencias específicas que se llaman secuencias ALU, de las que hay 7000. Y esta presencia de las secuencias ALU en cualquier material biológico, la medicina forense
lo utiliza para identificar que, por ejemplo, en el escenario de un crimen, si hay restos de piel o de sangre o de pelo, y en esos tejidos están estas secuencias, podemos decir que ese tejido es humano. Es decir, presencia de secuencias SALU en un tejido, en una célula, en material genético, implica necesariamente que es humano. Pues biología celular, célula unidad de vida, genética clásica, la especie humana tiene 46 cromosomas, genética molecular, las secuencias SALU son específicas de la especie humana. Con esto, silogismo muy fácil, podemos concluir que el cigoto, en tanto en cuanto es célula, es unidad de vida, en tanto en cuanto tiene secuencias SALU en su secuencia, es vida humana. Por tanto, el cigoto es vida y es vida humana. Bueno, probablemente pensarán, ¿y ya está? O sea, así de sencillo y sin embargo así de controvertido. Bueno, pues hasta aquí hemos ido de la mano de la ciencia, siguiendo las publicaciones, la de la secuencia SALU, lo que dice el diccionario médico, etc. Y efectivamente esto es así y esto es verdad. Pero esto es también verdad para cualquier otra célula. Podríamos decir que una célula del corazón, que una célula epitelial, que una célula del riñón, en tanto en cuanto es célula es unidad de vida y en tanto en cuanto tiene secuencia SALU es vida humana. Pero pensarán, bueno, yo me corto el pelo de vez en cuando y esto no supone un debate ético y ahí mueren millones de células, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa que nos falta un dato más y ese dato más nos lo vuelve a dar la biología celular. La biología celular nos dice que el cigoto humano es la única célula totipotente. Hay muchos filósofos y conocedores de filosofía en la sala, pero el concepto de potencia en biología celular es un poquito distinto del concepto de potencia en filosofía. Pero vamos a tratar de vincular los dos. Potencia es lo que uno puede llegar a ser. Siempre a mis alumnos les pongo el ejemplo de si tuviéramos un tronco aquí en el escenario, este tronco es en acto un tronco y puede llegar a ser muchas cosas en función del tercero que intervenga sobre él. Si interviene un leñador, lo hará trizas y será un montón de leña. Si interviene un escultor, hará una escultura preciosa. Si interviene un carpintero, puede hacer una mesa, una puerta, una silla. El tronco es un tronco, puede llegar a ser todas estas cosas y dependerá del tercero que intervenga lo que llegue a ser. El embrión, el cigoto, es totipotente, es decir, es en acto el individuo de la especie en estado unicelular. E independientemente de la intervención de un tercero, independientemente del útero de la mujer que lo geste, el individuo que se constituyó cuando el espermatozoide del varón fecundó el óvulo de la mujer será este y no otro, porque está ya contenido en el estado unicelular, en el cigoto. Y esta característica de totipotencia, esta sí es exclusiva del cigoto y no lo es de ninguna otra célula y no lo es de nadie más. Porque si uno, por ejemplo, implanta en el útero de una mujer una célula epitelial que tiene los 46 cromosomas, que es célula unidad de vida, que tiene la secuencia SALU y espera 42 semanas, a ver qué ocurre, puede esperar sentado, que desde luego la secuencia espectacular que se produce en el desarrollo embrionario no va a ocurrir. Por tanto, ahora sí, podemos concluir que el embrión humano es un individuo de la especie humana. Y esto es así desde el momento en que se constituye como tal. Desde el momento en el que el óvulo deja de ser lo que es y el espermatozoide deja de ser lo que es para generar una nueva realidad. El momento de la fecundación es tan bonito. El óvulo, perdónenme los varones en la sala, pero es la célula más elegante, más fascinante y más maravillosa que existe. El óvulo espera en las trompas de Falopio, girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Parece que está bailando la danza de la vida, parece que está cortejando a los espermatozoides para ser fecundado. Lo siento, varones en la sala, pero el espermatozoide es un poquito más primitivo que el óvulo. Y los espermatozoides entran en tropel sin mirar a dónde van, se chocan contra cualquier célula que parezca un óvulo, hasta que finalmente, atropelladamente, encuentran el óvulo. Y sí, lo fecundan. Lo fecundan y entonces el óvulo deja de ser lo que era y ya tendrá su núcleo, su pronúcleo de 23 cromosomas y el del espermatozoide que va a verter su contenido genético y
se genera esta nueva realidad biológica, que es el cigoto o el embrión unicelular. Bueno, yo no puedo evitar, que es que soy bioquímica, entonces la cabra tira al monte, y desde el punto de vista de la bioquímica y la biología celular, la biología molecular, la cascada de reacciones a nivel molecular que ocurren en este momento de la fecundación es fascinante. Y sin ella, esa totipotencia no existiría. O sea, es gracias precisamente a esta cascada de reacciones, gracias a lo que podemos decir que el cigoto es totipotente. Pero por simplificarlo mucho, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, una de las cosas que ocurren es que los niveles de calcio en el citoplasma del cigoto se incrementan muchísimo, y este incremento de calcio es necesario para conferir esa característica de totipotencia. Bueno, pues estos son microfotografías reales de lo que ocurre, pero vamos a abordar una de las cuestiones también súper bonitas de las primerísimas fases del desarrollo embrionario, de la primera división celular. Y una de las cuestiones más debatidas cuando se habla del inicio de la vida y cuando se trata de dar un estatuto distinto del de individuo de la especie humana y por tanto persona, porque yo no conozco otra forma de pertenecer a la especie humana que no sea la de ser persona, que son estos estados tempranos del desarrollo embrionario, ¿no? En los que se dice, bueno, pero es que no, es un grupo amorfo de células, es un grupo indistinguible de células, no tienen un compromiso de diferenciación, no tienen un compromiso para diferenciarse hacia una u otra cuestión. Entonces, en las primeras fases del desarrollo embrionario, como no hay esta unidad, como no hay este compromiso, no podemos hablar de unidad estructural, no podemos hablar de un individuo de la especie humana. Pues miren lo que dice la ciencia. A veces los científicos nos hacemos preguntas un poco raras, y en un laboratorio en Cambridge, en el laboratorio de Magdalena Czernicka-Goetz, se preguntaron: cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, ¿la primera división celular se produce de manera aleatoria a lo largo de cualquier plano o no? Y la respuesta fue no. Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, se genera un eje imaginario, a ver si soy capaz de apuntar con el cursor. Bueno, segunda imagen, se genera un eje imaginario por el lugar por el que el espermatozoide fecunda el óvulo y por el lugar por el que se expulsa el segundo corpúsculo polar. Y este eje es el eje a lo largo del cual siempre se va a producir la primera división celular. Y esto, que parece una pregunta un poquito exótica, nos ha dado la clave para saber que desde la primera división celular, el embrión en dos células que se genera, tiene ya dos células que son perfectamente distinguibles entre sí. Una va a dividir a lo largo de un eje paralelo a este eje primigenio imaginario que se formó. Y la otra lo va a hacer a lo largo de un eje perpendicular. Y ya así se pueden distinguir. Pero esta cuestión provoca una simetría tal que hace que estas células, la que está aquí con el núcleo teñido en rojo en la imagen de la derecha, será la que divide a lo largo del eje paralelo. Y será la responsable de generar lo que conocemos como cuerpo embrionario, es decir, como las capas del embrión, endodermo, ectodermo y mesodermo, que a su vez generarán todas las estructuras del individuo. Y la otra, la que divide a lo largo de un eje perpendicular, la que tiene aquí su núcleo marcado en azul, esta va a generar las estructuras paraembrionarias o el trofoblasto, la placenta, las estructuras de sostén. Por tanto, desde la primera división celular, las células son diferenciables. El embrión en dos células tiene dos blastómeros, que es como se llaman las células en embriología, que se distinguen perfectamente uno de otro y que uno va a generar el cuerpo embrionario y el otro va a generar las estructuras de sostén. De manera que existe una unidad desde el momento en el que los dos pronúcleos se encuentran, desde el momento que el espermatozoide fecunda el óvulo, a lo largo de todo el desarrollo embrionario y fetal, para que nazca finalmente el individuo que está contenido aquí y no otro. No cabe duda de que a lo largo del desarrollo prenatal hay muchos hitos, pero estos hitos no implican un cambio sustancial, son cambios accidentales. El individuo que se constituyó cuando el espermatozoide fecundó el óvulo de la madre es el mismo que nacerá, el mismo que será adolescente, el mismo que será joven, el mismo que será adulto, el mismo que será anciano, el mismo que un día nos contuvo en el cigoto primigenio. Algunos hitos que seguimos en imágenes ecográficas en 3D, pues por ejemplo,
las 6 semanas de gestación, la 7ª semana de gestación, la 9ª semana, que es un momento muy interesante porque ahí se expresan ya los receptores sensoriales, el feto puede sentir, el feto reconoce sonidos, reconoce la voz del padre. Hay ensayos muy interesantes sobre la música que le gusta y no le gusta. Les gusta Mozart, no les gusta el rock. Me atrevo a aventurar que los próximos ensayos dirán que no les gusta el techno ni les gusta estas barbaridades que escuchan ahora y que les seguirá gustando la música clásica. Y así avanzamos en la 11ª semana de amenorrea, 9ª de gestación, y me detengo, ya a punto de terminar, en la semana 13ª y en la semana 15ª. Y lo hago aquí porque nuestra legislación en materia de aborto, que verdaderamente es un ejemplo de un desatino tras otro desatino, plantea que en la semana 14ª se puede, hasta la semana 14ª se puede practicar el aborto libremente, ¿no? Esto no se sostiene desde el punto de vista científico. O sea, una ley de plazos en materia de aborto no se sostiene desde el punto de vista científico. ¿Por qué hasta aquí sí y a partir de aquí no? No hay un cambio sustancial. Son todo plazos arbitrarios. También se establecen plazos en algunas legislaciones en la semana 9ª por el tema del dolor que acabamos de mencionar. Pero no hay una razón científica para establecer una ley de plazos en materia de aborto. El cambio sustancial se produce cuando el óvulo deja de ser lo que es, cuando el espermatozoide deja de ser lo que es y cuando nos encontramos frente a este milagro de la recombinación genética única desde la fecundación, que llamamos persona, que llamamos ser humano, que llamamos nuevo individuo de la especie humana. Nuevo individuo de la especie humana, y termino, que no es necesariamente el que se hubiera predicho como el más probable. No siempre el espermatozoide más rápido, mejor preparado, que mejor nada, el que antes llega al óvulo, no necesariamente ese es el que lo fecunda. Muchas veces es el despistadillo que se queda en el tracto femenino, un poco descansando porque no llega y ¡op!, es el que fecunda. Y para esto, la ciencia no tiene una respuesta. ¿Por qué no el más probable? ¿Por qué no el más rápido? ¿Por qué no el que mejor nada? Esto, a mi modo de ver, abre un puente entre la ciencia, la filosofía y la trascendencia, en la que quizás el porqué es porque somos fruto de un amor eterno que busca la recombinación de aquellas células que van a constituir al individuo que siempre ha sido querido y amado por Dios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, porque has clavado los 18 minutos y nos hemos enterado todos muy bien de dónde realmente empieza la vida, ¿no? Damos paso a la siguiente ponente, a Leire, por favor, el atril es tuyo. Un aplauso para ella, por favor. Pues hola, buenas noches a todos y todas. Bueno, pues como me han presentado, soy Leire Navaridas, soy madre de 3 hijos, 2 en el cielo y 1 en la tierra. Soy la mujer de uno de los hombres que estáis sentado y la fundadora de Amasube, una asociación para el acompañamiento y la visibilización del posaborto. Bueno, mi presentación no está tan estructurada, pero confío que os llegue. Bueno, mi camino podría empezar desde muy atrás, pero como tengo estos 18 minutos, pues voy a ir directamente al grano, ¿no? Que es ese punto donde yo con 26 años me quedo embarazada. Bueno, me dejan embarazada, un hombre me deja embarazada. Yo creo que ya hay que ir integrando desde el minuto 1 al hombre en esta cuestión. Y yo, en la coraza que daba corporeidad a mi personaje de vasca, feminista, atea, empoderada y todo eso, ¿no? que me permitía como de alguna forma sobrevivir por la vida, pues claro, yo tenía claras 2 cosas. Una es que el hombre es el enemigo, es aquel depredador que solo quiere a la mujer por su cuerpo sexuado, y la otra era que la maternidad es el yugo opresor de la mujer, ¿no? Que nos someta al patriarcado. Bueno, pues yo eso lo tenía clarísimo.
Como feminista, pues no me preguntaseis por Simone de Beauvoir o alguna otra, porque no hubiera sabido qué responder, pero esas dos cosas yo las tenía clarísimas. Entonces, claro, cuando yo me entero que estoy embarazada, de hecho era mi marido, pero yo me había casado por papeles, yo ya les dejaba clarísimo a mis amigas que yo no había caído en esa cosa del romanticismo, es por papeles, es extranjero, o sea, todo muy práctico. Yo no lo pude vivir como otra forma que un marrón. Entonces, con ese marrón, pues como cualquier persona, se lo quiere quitar encima cuanto antes, y cuando yo, la persona a la que llamé, ¿no? Pues yo podía haber llamado a muchas personas, pero llamé a aquella que me dijo lo que yo quería escuchar. Me dijo, no pasa nada, esto vamos a este centro, que además yo conocía al dueño y sabía que practicaba abortos. Por supuesto, yo era súper proabortista, nuestro cuerpo, nuestra decisión, toda esa retahíla de eslóganes. Y pues fui a mi casa, se lo conté a mi madre me pareció que, por supuesto, eso es lo que hay que hacer, no me voy a someter como ella, ¿no?, al yugo opresor de la maternidad, y me acompañó, y yo fui pues como quien se va a hacer las ingles, ¿vale?, que sabe que es un trámite que puede ser incómodo, incluso un poco doloroso, pero bueno, ya ha pasado eso, ya te has liberado. Y así fue. Entonces, tras aquello, ya nos vinimos a vivir a Madrid, y yo empecé una terapia no porque fuera consciente del desastre y destrucción que tenía yo en la vida, sino porque tenía unos vértigos y en algún momento dije, esto es psicológico, y busqué esta ayuda psicoterapéutica. Entonces, nada más empezar con él, me volví a quedar embarazada y lo volví a vivir como un marrón. Lo que pasa es que en esta ocasión ya no tenía esa salida fácil o rápida, porque en muchas teorías que me hacía yo para intentar entender la vida, pues una que yo tenía era que las mujeres venimos en esa coraza, ¿no? Pues hay un bolsillo, aparte de una metralleta o lo que sea, pues también teníamos un cartucho para abortar, y yo el mío ya lo había gastado. Y tenía la idea de que si volvía a abortar, pues sí que como que mi aparato reproductor se podía resentir, y yo desde pequeñita había tenido un montón de ilusión de ser mamá de familia numerosa. Además, yo siempre hablaba del equipo de básquet. Luego es verdad que en cuanto compartía esa ilusión, pues en mi entorno me decían, ¡ay, ignorante, qué estúpida, no sabe de lo que está hablando!, ¿no? Entonces ya poco a poco pues vas dejando esa ilusión. Pero el caso es que, sin saber qué hacer, se lo conté al terapeuta, que cuando yo le dije que estaba embarazada me dio la enhorabuena. Yo dije, este señor no se entera de nada. Yo creo que él, que vio mi reacción, me dijo, pensaría, igual no, esta no se está enterando de nada. Con lo cual me invitó a ir a consulta, que fuera con mi marido, pero bueno, yo a mi marido lo llevaba como un pegote, porque esto es una cuestión de la mujer, en mi cuerpo, en mi cosa. Y fui a la consulta y ahí pues pasaron dos cosas. Una, que a mí, en mi sabelotodo, ¿no?, esa soberbia que yo tenía, pues a mí me tuvieron que explicar que cuando estamos embarazadas ya somos madres, con lo cual esa idea del amasijo de célula con la que yo fui a abortar, ¿no?, y en la que ya decides no ser madre, pues se me desmontó por completo. Y lo siguiente fue que, mirándome a los ojos y con una conciencia y un amor que yo reconocía en esa persona, me dijo, Leire, deja de destruir y ponte a construir. Entonces yo le pude dar sentido a todo mi pasado, en el que había habido de todo, pues promiscuidad, consumo de drogas extremos, donde o yo destruía o me dejaba destruir, porque hubo un tiempo que coleccionaba, ¿no?, corazones rotos, porque esa era una forma de, en ese supuesto feminismo, que al final es una guerra de género, pues no quieres morir, pues matas. Y cuando me decía, y ponte a construir, yo ya consciente de que lo que llevaba en mi vientre era la vida de mi hijo, pues me ilusioné muchísimo, y de alguna forma, sin verbalizarlo así, porque yo no tenía recursos siquiera para mentarlo así, pero era como que el amor venía a mi vida. Y yo salí de esa consulta, seguía teniendo a mi hombre como un pegote igual, pero para mí esa idea de tener un hijo, de cantarle nanas, de contarle cuentos, o sea, me ilusionó completamente. El problema es que una de las muchas consecuencias y secuelas que tiene el aborto provocado, que perversamente llaman interrupción voluntaria del embarazo, pero que yo he querido rebautizar como intervención violenta del embarazo, pues una de las muchas secuelas que tiene es que luego perdemos posteriormente más hijos, y así fue el mío. Yo pude escuchar su corazón, pero luego ya dejó de latir. Yo me dije, fue bonito mientras duró, porque esa vasca endurecida pues no podía sacar esa vulnerabilidad y ese dolor, y seguí página. Bueno, pues finalmente ese matrimonio por papeles se disolvió,
Y yo seguí como malamente podía en la vida. Es verdad que gracias a seguir en terapia, pues este terapeuta hizo un trabajo de arqueología, ¿no? De ir picando muros, hasta que yo hubo un momento ya en un retiro en el que me rompí por completo. Ahí sí pude sentir todo el dolor que estaba concentrado en mi vientre y de hecho salía como una forma de tubo negro y salía hacia el cielo. Lloré lo que no se ha escrito, yo creo que es como pude haber inundado aquella sala, pero cuando ya pude por fin sacar todo ese dolor, lo que pasó es que pude sentir un amor infinito hacia mis 2 hijos. Entonces, con esa experiencia y tras muchos años de estar sumida en una culpa total, porque en ese trabajo de pico placa, llegó el momento donde tuve que enfrentar la realidad de que era madre de 2 hijos muertos. Y en cuanto a mí se me presentó esa realidad y la vi, me pasó, yo creo que lo que nos pasa a todas las mujeres, que es que nos creemos que ha sido una interrupción voluntaria, porque al final yo fui la que decidí, yo fui la que quise, bueno, la cita creo que la pidió mi madre, pero era como todo porque yo lo quería así. Entonces, la culpa nos corroe, yo pensaba que era una mujer desalmada, que todo lo malo que me pasara era merecido y en consecuencia también no me merecía nada bueno en la vida. Y así estuve mucho tiempo, pues eso, sumida en un hoyo oscuro donde solo había como penitencia y no había vida, realmente yo era como un cadáver andante. Y fue a raíz de esa experiencia donde yo, al sentir tanto amor por mis hijos, pues ya sentí que merecía la pena asumir esa otra perspectiva que se me brindaba desde el entorno terapéutico y era asumir que yo había sido víctima de un sistema sociopolítico, sanitario, que legitima esa violencia, que te la presenta como algo inocuo, como algo fácil, como algo incluso feminista y que no lo es. Y lo que estaba era súper engañada por todas esas ideas, ¿no? Que empieza pues la de la liberación sexual y toda esa carretilla, ¿no? de tu cuerpo, tu decisión, con los anticonceptivos, controlas tu reproducción, todo eso. Y entonces, pues nada, pues ahí empecé el trabajo de reconstrucción, que pasó pues por darle forma a mis hijos en barro, enterrarles en la sierra y poder ir a visitarles cada año. Y bueno, pues todavía iba un poco con una nube negra, pero con un poquito más de perspectiva. Y finalmente, pues a finales del 2015 me enamoro del hombre que está ahí. Y ahí pues me hace el regalo más grande que me podía hacer, que era pues un tercer hijo, mi hijo Lander. Y claro, ya en el 2018, en el 8M, yo iba con mi... Bueno, yo es que, o sea, fue todo el proceso desde el mismo positivo hasta el parto, todo. Entonces yo iba, él tenía unos mesecitos, además le pones estos monitos de peluchito y es que era como yo iba feliz de la vida a esa manifestación. Y claro, pues ¿qué me encontré? Pues un montón de mujeres, como no podía ser de otra forma, reclamando el aborto como derecho. Y ahí fue cuando ya dije, es que no puede ser, yo tengo que hablar porque es que no se enteran de la misma forma que yo tampoco me enteraba, porque no solo es reconocer la violencia y por lo tanto el trauma del aborto, sino que es que tampoco están reconociendo la maravilla de la maternidad. Yo es que levitaba y eso, pues yo he dicho, yo he consumido todo tipo de drogas, pues es que ni de lejos lo que yo siento aún hoy, simplemente por prepararle un bocadillo a mi hijo y saber que voy a buscarlo al cole. O sea, es que es increíble lo del amor incondicional, la plenitud que supone en la vida de un ser humano, en este caso yo como mujer, ¿no? O mi madre. Entonces se grabó mi primer testimonio y sin esperarlo, pues lo que me pasó es que vino un aluvión de mujeres que se identificaban con mi dolor y entonces empecé a atender a un montón de mujeres. Esto llegó un momento donde yo vi que al aborto vamos de la mano de dos monstruos, ¿no? Uno es la soledad y otro es el miedo. Con lo cual, pues yo decidí crear un proyecto, en ese momento se llamaba Unión Posaborto, porque yo sabía que era la unión lo que iba a poder dar una nueva oportunidad de vida a estas mujeres. Por otro lado, ya también me empezaron a derivar casos de mujeres que tenían cita para abortar. Y vi que hablándoles claro, sin filtros, sin tapujos, hablándoles de que una vez que están embarazadas ya no pueden decidir si ser madres o no,
pero que sí que pueden decidir si van a ser madres de un hijo vivo o un hijo muerto. Y yo, como madre de hijos muertos, pues que no se lo aconsejo, aparte de, bueno, pues toda otra retahíla de verdades y de impactos, ¿no?, en los que ellas finalmente, pues mayormente deciden continuar, porque para mí, y con todos mis respetos, la solución ya no es tanto mostrar el valor de esa vida, que por supuesto que la comparto y yo sé que es sagrada, sino yo el camino que he visto que puede hacer que se acabe el aborto definitivamente es mostrando que el aborto es una violencia que destroza a la mujer. Porque lo que he visto es que cuando una mujer está en conflicto con la maternidad, o simplemente no la dejan ser madre, porque hay otras que sí que reconocen esa maravilla, están encantadas de la vida de ser madres, pero no las permiten, o su pareja, o si son jóvenes, mayormente su madre, las llevan obligadas a abortar. Y eso es una realidad en España, por no decir en otros países, que atiendo mujeres de todos los países. Entonces, cuando la madre se ve en esa situación, que es una situación trampa, en la que le hacen elegir, o te sacrificas tú, teniendo ese hijo que dicen no deseado, porque también dicen, es que tener un hijo no deseado también es una violencia, también es un trauma para la mujer, con lo cual el sacrificar ese hijo, que podemos reconocer como un bebé sagrado o con todo el valor, pero está justificado, porque si no acabamos con él, acabamos con la madre. Y eso es de lo que se trata, en mi opinión, es salvar a la madre, salvarle su maternidad. Y, por supuesto, unas formas que yo he visto también muy eficientes de salvar esa maternidad es cuando tengo la oportunidad de hablarles a los jóvenes, enseñarles el valor de su sexualidad, sabiendo que sexo y reproducción están siempre unidos, que les habrán vendido la moto de la anticoncepción como algo que puede separar, ¿no?, lo que por naturaleza está unido, y es, no, esto está unido. Entonces, cada vez que ponéis vuestra sexualidad, en este caso las mujeres, en manos de un hombre, que sepáis que os podéis quedar embarazadas. Entonces, ahí, pues, respeto, conciencia y responsabilidad. Y si ha llegado el momento donde estáis embarazadas, que sepáis que independientemente de cuál sea vuestra situación, porque yo he atendido mujeres que estaban enganchadas a las drogas, yo he atendido a jóvenes que habían sido violadas por sus parejas, he encontrado a jóvenes que habían sido embarazadas por hombres casados, o sea, me he encontrado con todo tipo de casos súper extremos en países donde ni siquiera por violencia sexual encontraba yo un apoyo local a donde derivarlas, o sea, en una vulnerabilidad increíble, pero cuando a esa madre le das la oportunidad de salvar su maternidad, y no es muy difícil, porque toda mujer que reconoce que tiene un hijo, hay como un vínculo que yo creo que esto a nivel ciencia incluso también se puede explicar, ¿no?, porque la mujer, sin saber que está embarazada, su cerebro ya se está transformando. Entonces es muy fácil, o relativamente fácil, en mi experiencia así lo veo, en reconectarle a esa mujer con la maternidad y a partir de ahí decirle, vale, ¿y ahora cuáles son tus problemas? Porque el aborto no te va a resolver un tema en el que estás siendo violentada por tu pareja, no te va a resolver el que no tengas trabajo, el que no tengas dinero. El aborto no te lo va a resolver, sino todo lo contrario. Mientras que la vida, y esto también es la experiencia, las mujeres que en esas situaciones tan críticas continúan con el embarazo y dan luz a sus hijos, lo que se ve es que se supone un motor increíble para precisamente poner en orden todo el desorden que había en sus vidas. Y lo que suele pasar es esto, es como, pero ¿cómo vas a ser madre si estás en tratamiento psicológico? ¿Cómo vas a ser madre si estás todo el día de fiesta? Precisamente le han puesto un hijo para ponerla en orden, justo. Y estoy acompañando ahora a una mamá de 18 años que de forma natural se ha podido quitar el tratamiento psiquiátrico. Ya no lo necesita, está feliz. Entonces, y tenía una cita para abortar. Entonces se trata de salvar a la mujer en su maternidad, porque el bebé, como hemos visto, está feliz. La que está en peligro es la madre. Y es desde ahí, con ese acompañamiento y con esa visibilización del trauma posaborto, donde yo pienso que se puede desmontarle a la industria todo el marketing, que claramente se puede ver la intervención violenta del embarazo como algo traumático sí o sí, porque nadie duda, y esto ya no es una cuestión de clase social o de circunstancia vital, toda mujer violada es una mujer traumatizada,
Pues de la misma forma, toda madre que se somete a una intervención violenta de su embarazo va a quedar traumatizada, con lo cual no es una solución para ninguno de los problemas en los que pueda estar una mujer. Y si queremos ir un poco más allá, y aquí en España, ¿no?, que se nos vende un Estado feminista, un Estado de derecho, un Estado de bienestar, lo que yo me pregunto es cómo a día de hoy puede ser que se invierta 63 millones para financiar el aborto y solo quitando la Comunidad de Madrid, que está apostando fuerte, no se llegue ni a 3 millones de inversión en ayuda a la mujer embarazada. Y luego se habla de decisión. ¿Cómo se va a poder tomar una decisión libre si para abortar tienes el carril, pero vamos, de express, y para lo contrario lo que te dice un trabajador social es búscate la vida? Con lo cual, en España hay muchísimo trabajo por hacer. Yo quiero aprovechar este foro para que podáis apostar también por Amasube. Amasube no solo es acompañamiento y visibilización, es amor más vida, y ahí sabemos claro cuál es el camino. Es un camino en el que yo estoy convencida que podemos llegar a desmontar toda la industria del aborto, y por supuesto que lo más bonito es que todo hijo sea esperado, que todo hijo sea buscado, que todo hijo sea fruto del amor, y para eso pues también la visibilización y la conciencia en jóvenes pues es fundamental, y ahí también estamos activos. Muchas gracias. Muchas gracias, Leire, porque sé que no es nada fácil desnudarse emocionalmente y contar pues las cosas que lleva uno en el corazón. Así que gracias de corazón, y desde luego que nosotros que hemos ido conociendo Amasube en este tiempo es desde luego una causa muy digna de apoyar. Vamos a pasar a la tercera de las ponentes. Muchos me habéis preguntado si va a ser en inglés. Tranquilos, que Sister Cristina no es de Wisconsin, lo vais a notar rápido, y os pido por favor un aplauso para darle la bienvenida. Bueno, pues yo voy a traer la buena noticia, el Evangelio de la vida. Vivimos una revolución antipersona. Nos están atacando. Se desconoce el significado originario de la persona y se ha perdido el sentido de la vida y de la muerte. El ambiente reduce a la persona a un objeto, y esto es peor que odiarla. Nos tientan con pensamientos que alimentan nuestras fantasías y que se centran en nosotros mismos, generando un narcisismo hedonista e individualista que nos lleva a vivir fuera de la realidad. Respiramos un aire bien tóxico, compuesto por cultura de la muerte, cultura del deseo-bienestar y cultura del cuerpo. La cultura de la muerte, amparada por leyes que no respetan el origen ni el fin de la vida. El hábito que nosotras llevamos es una señal escatológica. La túnica blanca recuerda el bautismo y las promesas de cielo que nos hicieron. Y esto invita a que personas por la calle nos pidan oraciones o nos insulten. Pero es una forma de proclamar que estamos de paso, que somos peregrinos y hay una meta que es el cielo, la casa de tu Padre y mi Padre, mi Dios, tu Dios. Si no tenemos un destino, somos vagabundos, pero somos peregrinos. La cultura del deseo y del bienestar. Yo hago lo que me apetece ahora, buscando placeres máximos con el mínimo esfuerzo. Solo busco lo que me haga sentir bien. Me proyecto y actúo según las emociones del momento. El sufrimiento secularizado no tiene sentido, por tanto lo evitamos y eliminamos, y olvidamos que Jesús en la cruz es donde salva al mundo. Y después la cultura del cuerpo. Reduzco a la persona a la carne y la modelo a mi gusto. Vivo bajo la mirada del mundo, no de Dios. Jesús mismo dio su vida, su cuerpo y su sangre, para darnos vida eterna. El cuerpo de Cristo, de Dios, podemos hasta recibirlo en la Eucaristía. Y este es el gran escándalo de la Iglesia que nadie habla, que Dios, el creador del mundo, está en un pedacito de pan al alcance de todos, pero no podemos amar lo que nos escandaliza. Olvidamos la existencia del alma, animalizamos a las personas. Hace poco vi en Nueva York a una pareja con un carrito, buscaban un carrito, se sientan en un restaurante y del carrito, sorpresa, sacan un perro
Si esto no es un síntoma de que algo va mal, habrá que defender a los animales por esta humanización que están sufriendo. Las cosas ya no son buenas o malas, sino depende. Depende de la situación, depende, pero la vida solo depende de Dios. Tomaros el pulso y veréis que nadie se da ni un latido de corazón a sí mismo. Si Dios quiere, yo me caigo aquí fulminante. Gracias a Dios hay sacerdote. Pero solamente la gracia del amor de Dios nos da vida. Y si yo no me acordé de Dios esta mañana, Él no se olvidó de mí, porque yo sigo respirando. Ante la negación de la dignidad humana en todos los estratos de la sociedad, muchas veces solo podemos decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las Hermanas de la Vida fuimos fundadas por el cardenal O'Connor en Nueva York. Cuando él visitó Dachau, el campo de concentración en Alemania, donde miles de personas murieron, él metió las manos en los hornos crematorios y sintió las cenizas entremezcladas de judíos, cristianos, rabinos y sacerdotes. Y con el corazón conmovido dijo: Dios mío, ¿cómo pueden los seres humanos hacerle esto a otros seres humanos? En ese momento se comprometió a hacer todo lo que estuviera a su alcance para proteger la vida humana. Se pasó años predicando y trabajando en los movimientos pro vida, pero los resultados no eran muy satisfactorios. Llevó todo esto a la oración y, meditando en la vida del Señor, él mismo comentó: Jesús predicó elocuentemente, hizo milagros espectaculares, pero no hizo posible la salvación del mundo hasta que entregó su propia vida. Por tanto, para contrarrestar lo que él entendía como una cultura de muerte que impregnaba la sociedad y en cuya raíz había una profunda crisis de fe, era necesaria una respuesta espiritual. Y este espíritu de desprecio por la vida humana era un demonio que solo podía ser expulsado con oración y ayuno. Después de varios años meditando y orando, escribió en su columna del periódico católico en Nueva York: Se necesita ayuda, hermanas de la vida, donde describió su visión de una comunidad religiosa de mujeres que se dedicaran por completo a proteger y realzar que cada vida humana es sagrada, empezando por las más vulnerables. Y empezó a recibir cartas. Y en pocas semanas ya tenía un grupo de mujeres interesadas. Y a la fecha siguen llegando cartas. Ahora llegan emails, ahora llegan otro tipo de... siguen llegando. El Señor sigue mandando obreros a la mies. En 1991 empezamos como Asociación Pública de Fieles y desde el 2004 como Instituto Religioso de Derecho Diocesano. Nuestras constituciones están basadas en la regla de San Agustín, porque la importancia de la vida comunitaria, y es realmente raro y excepcional que yo esté aquí sola. Pero voy camino de visitar a mis padres y estar con ellos una temporada. Y bueno, por ahora estamos en Estados Unidos, en Canadá. Hay hermanas nacidas en Estados Unidos, Canadá, El Salvador, Nueva Zelanda, Australia, Filipinas, Malasia, Inglaterra, Irlanda, Australia, Polonia. Y por ahora yo soy la única española. Porque así lo quiso Dios. Y yo dije sí. Somos casi 140, contando 9 postulantes, 13 novicias, y el Señor nos bendice con vocaciones. Nosotros somos una comunidad contemplativa activa y nuestro día transcurre entre la oración y el apostolado. Además de los 3 votos de pobreza, obediencia y castidad, profesamos públicamente un 4.º voto para proteger y realzar que la vida humana es sagrada. Damos la vida, la derramamos para que otros tengan vida. El orden de prioridades en nuestra vida es la vida de oración, la vida comunitaria y el apostolado. Yo estoy junto con 10 hermanas en la misión Visitación de Embrazos de Alto Riesgo. Ese es mi equipo. Como veis, yo soy la más vieja de todas, y es real. Porque de vez en cuando hace falta salir a tomar aire fresco. Y a lo lejos, lo que pasa es que no lo ha salido en las fotos, está todo Nueva York. De vez en cuando hay que irse a cambiar el panorama para respirar otro aire no tan tóxico. Y bueno, el cardenal O'Connor dijo: este es el carisma de las hermanas de la vida. Ser madres de las madres de los no nacidos. Ser madres de los no nacidos. Ser madre de todos los que son frágiles, de todos los que son vulnerables, de todos los que están enfermos, de todos los que están en peligro de ser condenados a muerte, de todos aquellos cuyas vidas el mundo considera inútiles. Nuestro Señor le dice a cada hermana de la vida: mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu hija.
Por tanto, la maternidad espiritual es fundamental en nuestro carisma. Una madre embarazada está en estado de buena esperanza y se prepara para dar a luz. Por tanto, trae esperanza y luz. Una mujer embarazada, haga lo que haga, es madre, tanto si lo aborta, lo da en adopción o lo cría. El vientre de una mujer es diana para el enemigo, pues es por donde Dios entró en el mundo. Y también es el altar el sitio que más se ataca, porque es donde Dios vuelve a entrar en el mundo en cada Eucaristía, para que tú y yo podamos adorarlo y recibirlo. Muchas madres que encontramos no han tenido ni tienen una madre, bien son huérfanas o abandonadas. Y esto genera una gran herida en el corazón, ya que la primera identidad del ser humano es ser hijo, desde la concepción. No hay hijo sin padre ni madre. El hijo necesita una madre, y ser hijo es pertenecer. No es solo saber quién soy, sino saber de quién soy, a quién pertenezco. Y la gran respuesta siempre acabará en Dios. La madre es quien trae vida al mundo, Dios es quien la da. Ella la nutre primero en su interior y luego la cría, cuida y educa y le muestra el sentido de la vida. Hace años acompañé a una mamá que se llama Laura en su último embarazo, todavía puede traer más, pero por ahora fue el último. Estaba esperando a una niña y le comentaron que la niña venía con trisomía 18, síndrome de Edwards, y que bueno, la persecución para el aborto de esta niña era grande, pero gracias a Dios siguió adelante con el embarazo. Ella siempre esperaba el milagro. Y yo siempre digo que el milagro es saber que Dios está en esa situación, porque si Dios no está en esa situación, Dios no la puede cambiar. Entonces, el primer milagro es aceptar que Dios está en esa situación. De repente, en una de las revisiones, semana 35, estos niños normalmente son muy frágiles, muy débiles, semana 35 le dicen, que aquí induce el parto, pero ya. Salir a veces de la Gran Manzana es súper difícil por el tráfico. Ella estaba en el estado de Nueva Jersey. Llamé a un sacerdote que estaba cerca y digo, Padre Francis, ahí te quiero con las barbas y el hábito en la cesárea vestido con el pijama. Y ahí está. Y bueno, entonces él llegó a tiempo para bautizar al bebé, porque estos bebés realmente pues el tiempo es muy poquito y entonces no se puede perder tiempo. Y él conocía también a la familia. Claro, cuando llegué al hospital, ninguno de los hermanitos, nadie sabía que la bebé venía débil, frágil, iba a vivir poquito. Claro, los niños ven a la hermana y empiezan a llorar, Yo, como ya he ido a más casos de esto, pues normalmente llevo un trajecito muy pequeñito, llevo un pañal pequeñito de súper prematuro, porque a veces los hospitales no están todos preparados con estas cosas. Entonces invité a las hermanas, vamos a bañar al bebé. Me había puesto ya de acuerdo también con la enfermera y la gente del hospital. Las niñas peinaron a la niña, la bañamos, hablamos, el cura que había del camino de un catecumenal, que también conocía a la familia, tocaba la guitarra sin parar. Ya las niñas se empezaron a animar, como diciendo, wow, mi hermanita, yo la puedo bañar, yo le puedo dar un beso, yo la puedo... Pero el niño mayor lloraba, ¿qué está allí? Lloraba sin parar. Y el cura, venga a cantar. Y le digo, del camino del catecumenal. Y le digo, ¿tú quieres bailar con tu hermana? Y dice, yo sí. Y cogió a la hermana y de repente en la habitación se formó un círculo. Las niñas se la fueron pasando de hermano a hermano. Una me dijo que estaba allí, la pobre no sabía ya cómo secarse las lágrimas, haciendo fotos, de hecho creo que estas fotos vienen de ella. O sea, y de repente estábamos celebrando la vida de una santa. Esa niña fue bautizada y confirmada y en 45 minutos, una hora, pues se fue al otro mundo. Pero se fue en paz, se fue feliz. Y bueno, todo esto para decir que Laura siempre me dice, comadre, ¿cómo estás, comadre? Y yo, Laura, que no, que yo soy hermana, que soy sister, comadre. Pero es que en el fondo esa es nuestra misión, ser comadre. Y acompañarlas desde el momento del embarazo, incluso aprendiendo todo de la Virgen María, porque también con ellas hay que hacer la pregunta de, ¿pero cómo va a ser esto? Si no tengo pareja, si no tengo casa, si no tengo trabajo, ¿pero cómo? Y preguntar el cómo, ¿no? No el esto es imposible, sino cómo va a ser esto, ¿no? Y Dios realmente entra y provee y se ve claramente. Y también mirando siempre a Jesús, porque Jesús al final, cuando entrega su vida y es traspasado, pues de ahí sale agua y sangre. Y es lo mismo que va a salir en el parto, vida. Entonces, acompañarla siempre de la mano de Jesús y de María, ¿no? En el cómo. Y es que hoy parece que un test de embarazo solamente sirve para saber si una mujer va a abortar o no, no para saber si es madre o no. O sea, todo está cambiado. Y va una chica al médico o se lo comenta al novio o lo que sea y la pregunta es ¿qué vas a hacer? Ni siquiera es ¿qué has pensado hacer? Cuando pensar es algo tan humano, que ya nada. Entonces, bueno, nosotros acompañamos a las madres desde y para Dios, en todos los aspectos y sobre todo recordándole que su misión es hacer a sus hijos felices y llevarlos al cielo. Ellas son los testigos también de esos primeros pasos y también es bueno saber hacia dónde van a dar los pasos los niños, que sean peregrinos y no sean vagabundos.
Y después siempre dan esperanza, porque sana, sanita, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. O sea, siempre una madre es fuente de esperanza para el niño, ¿no? Y no solamente para niños que vienen a este mundo, sino también para el cielo. Un día nos llegó también una llamada, un email, perdón, de un hospital, de una parroquia. Por favor, reza por esta madre que después de dar a luz se ha complicado la situación y la desconectan mañana. El email lo vemos una semana más tarde. Inmediatamente conecto con la persona, esta chica está viva, no está viva, que nadie desconecte, que nada, que allí vamos ahora mismo. Vamos al hospital, plena pandemia, pleno COVID, el control de vacunas no funciona, el control de asistencia no se ve, hermanas, pasar. Puro milagro, en pleno Nueva York, todo el mundo vestido de astronauta, pasar. Llegamos, allí estaba el marido, no me acuerdo si era su madre o la suegra. Esta chica es católica, bautizada, sí, bueno, ustedes saben que una cosa, que el cielo, que no sé qué, que podemos llamar al cura, sí, igual. Llamamos al cura y mientras el cura viene, ¿vamos a rezar el rosario? Sí. Empezamos a rezar el rosario y a cada momento que decimos, el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación, esa chica gruñía. Decía, vale, cosa más rara. Siguiente misterio. No nos dejes caer en tentación. Era una cosa extraña. Viene el cura, unción de enfermo, rosario rezado, hemos hecho nuestra misión, de aquí nos vamos. Le digo a la hermana, digo, yo no sé tú, pero nosotras que vamos a parto, cesárea, estamos acostumbradas a todo esto, yo tenía un mareo, yo estaba de hecho agarrada a la baranda de la cama rezando, digo, esto es una cosa rarísima. O sea, era claro, una batalla espiritual. Nos vamos, los deberes hechos, la chica al cielo, o por lo menos camino de... Y al día siguiente un mensaje del médico, los riñones han empezado a funcionar. Y empezó la mejora. Y ahí está cuando ella llega a su casa. O sea, y ella sigue viva y está bien y todo esto. Una chica que se podía haber desconectado fácilmente. Porque es una batalla espiritual. Y es que no hay locura más grande que querer llegar al cielo por caminos distintos de los que hicieron los santos. Pero el cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El buen desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Por tanto, tenemos una misión de desenladrillar el cielo y dar esperanza. Es necesario y urgente generar una cultura que incluye la sanación y purificación de tantas heridas que me impiden ver el valor de la vida humana y aprender a edificar un mundo diferente, más humano, más cristiano, donde Jesucristo en la Eucaristía sea el primer ambiente y hábitat donde poder desplegar todo lo humano. Las heridas que tenemos, algunas de nacimiento y con las que moriremos, no nos quitan mi valor. Mi abuela siempre decía, tú preciosa, tú precioso, ven para acá, preciosa. Pero es que mi abuela que pensaba lo de precioso. Pero ahora me di cuenta que mi abuela nos estaba bendiciendo, porque nos estaba recordando que somos de alto precio. Así que seamos buen samaritanos de quien nos encontremos. No es que tengamos que decirle a todo el mundo precioso, pero se podían poner más de moda. Y es que las heridas realmente son brechas por donde se cuela el diablo. Y ese es el que divide, que eso significa diablo. Y la sanación es unidad y comunión, y es el muro que nos protege del enemigo. Hay 3 tipos de heridas básicas, que todos además tenemos. Una es la falta de comunión con Dios, y es que conocer a Dios y saber si hijo suyo es una realidad concreta del bautismo. El pecado nos aleja y la confusión nos acerca. La confesión, el enemigo está por aquí. La confesión, por cierto, hay muchos sacerdotes por aquí. Entonces la confesión nos acerca. Después está la falta de comunión en mi familia y en mi entorno, que eso es el perdón, y hace muchas veces actos de humildad. El cardenal O'Connor era muy insistente en nuestra vida comunitaria, también como reparación a tanta ruptura en la familia, en la sociedad y en todo. Muchas veces tenemos muchos amigos que rezan en la puerta de las clínicas, de los abortarios, y nos llaman y a lo mejor solamente tenemos ese momento para hablar con la chica, porque la chica coge el teléfono, no sabe bien si es que le vamos a ayudar, más barato, no saben bien a qué le vamos a ayudar. Entonces a mí siempre me gusta hacerle 2 preguntas a la chica, ¿no? La primera es, ¿te da miedo un hijo que es carne de tu carne y sangre de tu sangre? ¿Qué te da miedo de ti? Porque como decía Leire, el miedo es fundamental en toda esa batalla, ¿no? Y el nombrarlo ayuda. Y la otra es, ¿te puedes poner la mano en la barriga? Sí, venga, que tengo prisa. Ponte la mano en la barriga. Ya. Repite. Sí. Hijo, precioso, qué susto te da esta mañana. Aquí está tu madre. No estás solo. Y ahí de repente ya empieza una unidad entre esa madre y ese niño. Se empieza a cerrar esa herida. Otras veces te cuelgan directamente, pero son 2 cosas muy concretas de cómo romper
esa desconexión que existe muchas veces entre la madre y el hijo, ¿no? Y la tercera es la falta de comunión en mi propia persona. Yo estoy dividida en la parte física, psicológica, emocional, espiritual. Bueno, lo que decía al principio, reconocer el valor y el significado de la persona. Y es la vida de virtud la que ayuda a tener uno dominio de uno mismo. De hecho, como todos aquí estamos llamados a la santidad, lo primero que se hace cuando se quiere abrir la vida de un santo es conocer su vida de virtud, las virtudes heroicas. Entonces, vivir eso, ¿no? Y bueno, tenemos que vivir integrados en estos tiempos que nos ha tocado vivir, en estos tiempos de los que Dios nos examinará algún día y nos preguntará, ¿y tú qué hacías durante la revolución antipersona? A ver qué le vamos a contar, porque tenemos una responsabilidad. Y bueno, estamos en el año jubilar de la esperanza, los cristianos somos personas de esperanza y la esperanza es lo último que se pierde. Llegamos al final de esta conferencia con el corazón lleno de gratitud y la mente enriquecida con todas las reflexiones que nos han compartido nuestras ponentes. Hoy hemos escuchado 3 testimonios extraordinarios, cada uno de ellos una luz en medio de la confusión de nuestro tiempo. Mónica nos ha recordado con el rigor de la ciencia que la vida humana comienza en el primer instante y que su dignidad no depende de las circunstancias, sino de su propia esencia. Leire nos ha mostrado desde la experiencia personal que el amor puede convertir incluso los momentos más difíciles en una oportunidad para abrazar la vida. Y Sister Cristina nos ha conmovido con su testimonio de entrega absoluta, demostrándonos a través de su maternidad espiritual una realidad vivida a través del servicio y la protección a los más inocentes. No podemos terminar sin dirigir nuestra gratitud al primero que lo hace todo posible, a Dios, quien ha dado la oportunidad al equipo de Altum de hacer lo que hacemos, dedicar nuestra vocación profesional a las finanzas, pero siempre con una mirada cristiana, para nunca perder la brújula y que el norte siga siendo siempre el norte. Gracias también a nuestras ponentes por su valentía y generosidad, al compartir su testimonio y, cómo no, a la Fundación Tatiana por acogernos en este espacio, permitiendo que hoy nos reunamos en torno a la verdad y en torno a la vida. Un agradecimiento muy especial al equipo de Altum. Nadie mejor que vosotros sabe la entrega que ha supuesto organizar este encuentro. Cada detalle, cada esfuerzo, cada gesto de cariño con el que habéis preparado esta jornada es reflejo del compromiso que nos une. Y por supuesto, gracias a vosotros, a todos los que habéis asistido, ¿no? Gracias por dedicar vuestro tiempo a esta conferencia, por ser parte de esta misión y por no tener miedo de defender la cultura de la vida. En especial, gracias a nuestras familias, que estáis aquí hoy con nosotros, por ser la raíz y la fortaleza de Altum, por trabajar siempre en lo escondido, sosteniéndonos con vuestro amor y vuestro apoyo incondicional. Y ahora os invito a que sigamos celebrando la cultura de la vida compartiendo un pequeño cóctel, pero que este encuentro no se quede ni en una anécdota ni en una emoción pasajera, sino que sea un refuerzo para que donde Dios nos haya plantado, en una iglesia, en un hospital, en una oficina, en un colegio, donde sea, seamos testigos valientes de la vida, incluso si eso significa incomodar o ir contra la lógica del mundo. Como decía Chesterton, una cosa muerta puede ir con la corriente, pero solo una cosa viva puede ir contra la corriente. Seamos de los que estamos vivos, seamos de los que no nos rendimos, de los que amamos, porque tal y como nos recuerda el Papa Francisco, defender la vida desde la concepción hasta su fin natural no es una ideología, es un deber de amor. Muchísimas gracias a todos.